Hola, vamos a seguir leyendo capítulo 5, capítulo 15. Nos fuimos. Jesse, Sean y yo nos fuimos a la selva el 5 de junio de 1995. Era difícil creer que ya estuviéramos a mediados del año. Me di cuenta de que el cuerpo de tía Raquel quizás ya se había reducido a tan solo un esqueleto en la tierra húmeda y caliente de Toñampade. Fue un pensamiento aleccionador. Parecía que habían pasado apenas pocos días desde que estuve en Quito en mi última visita a Ecuador antes de que ella muriera. Durante esa visita convencí al equipo de la estación radial evangélica HCJB para que grabaran a la tía Raquel. Le pedí a un amigo que le hiciera una entrevista sobre su vida, porque cuando yo trataba de entrevistarla, ella comenzaba una gran narración y entonces decía, pero tú ya sabes eso. Así que le hice de director. Mi amigo la entrevistó. Grabamos más de 17 horas de increíbles relatos de su vida, sobre todo los 36 años que había vivido con los guaraníes. Para entonces su larga lucha contra el cáncer la había debilitado de manera drástica. Es más, la única manera en que podía mantener su nivel de energía para grabar más de 1 hora al día era trayéndole una malteada de chocolate de uno de los locales ecuatorianos de comidas rápidas. Le encantaban, aunque rara vez podía disfrutarlas porque no había malteadas en la selva. Pensé en mi último adiós a mi querida, terca y valiente tía Raquel. Los dos sabíamos que sería nuestra última visita aquí en la tierra. La tía Raquel amó a papá y fue más que una mamá o que una hermana para él. Fue como una segunda madre para mí también. Me decía que yo le recordaba a papá. Yo sabía que me quería mucho. Ella siempre fue mi conexión más cercana a mi padre, la única que podía contarme relatos de la niñez de él y de todas las hazañas que un padre por lo general le cuenta a su hijo. Me contó cómo había hecho una montaña rusa desde el techo de su antigua casa de 3 pisos en Pensilvania hasta el suelo para que quedara fuera del estudio de cristal del abuelo. Y como a los 12 años desarmó el carro de la familia y lo armó otra vez solo para ver cómo funcionaba. Me contó que actuó para el abuelo Sent como el pequeño que tenía 5 panes y los 2 pescados que Jesús usó para alimentar a la multitud. El vitral catedral del abuelo que muestra ese milagro y la imagen de papá como el niño que le dio a Dios todo lo que tenía, todavía está en la Catedral Nacional de Washington, cerca de la capital estadounidense. Ese apenas fue uno de los numerosos vitrales que hizo el abuelo para la Catedral Nacional. Pero mientras la tía Raquel me contaba todos ellos, para mí, él incluía a papá siempre. El que incluía a papá siempre era especial. Justo antes de decirle adiós a tía Raquel, después de una última filmación, esta se puso sentimental. Preguntó, ¿no es extraño que el Señor Jesús usara a alguien como yo para hacer su obra en este lugar especial? Yo era demasiado ya vieja para presentar mi solicitud de admisión para el servicio misionero. No podía ayudar gran cosa a los guaraníes en cuanto a medicina, no era erudita bíblica y en realidad nunca fui traductora superior. Me pregunté por qué me estaba revelando su falta de calificaciones para aquello a lo que le dedicó media vida. Pues bien, tía Raquel, ¿por qué piensa que Dios le asignó esa obra? ¿Qué piensa que vio en usted que pudiera usar? Sus ojos se iluminaron. Y esa heroína mía de 82 años respondió con una fórmula para vivir. Pues bien, mi pequeño Steve, yo amaba al Señor con todo mi corazón y confiaba en Él de todo corazón. Se detuvo antes de continuar. Y supongo que aprendí a perseverar en cualquier tarea que Él me diera. Gracias a la tía Raquel, esas palabras todavía resuenan en mis oídos al ir de camino a la selva para hacer lo que parece imposible. Nuestra misión parecía loca, pero yo sabía que en realidad no lo era. Tenía amigos, tenía negociantes que estaban gastando sus vidas en ganar un dinero que nunca iban a llegar a gastar. Dinero que bien podían acabar arruinando la vida de sus hijos. La tía Raquel había gastado su vida intentando ser una embajadora del cielo para salvajes que no le importaban a nadie. Al final de su vida ella miraba en retrospectiva sus logros como insignificantes. Ella sabía lo que yo apenas comenzaba a darme cuenta. Dios no necesita para hacer su obra, no nos necesita, porque de lo contrario no sería omnipotente. Él quiere nuestro amor. Él quiere una relación personal con nosotros. Se trata de ser, no de hacer. Siempre he sido muy pragmático.
Esperaba que al final de mi vida pudiera regresar a ver lo que hiciera de la misma manera en que la tía Raquel miraba hacia atrás el tiempo que pasó con los guaraníes. Bueno, lo último que hicimos antes de salir para Ecuador fue ver a Jaime graduarse de la secundaria. Una lluvia casi como de la selva sorprendió al aire libre a todos los graduados y las familias. Cuando Jaime pasó a la plataforma tenía el porcentaje académico más alto de su clase, pero estaba bien empapado. En verdad nos sentimos muy orgullosos de él. La única nota triste era darnos cuenta de que iba a regresar de la selva sin nosotros para comenzar la siguiente etapa de su vida. Sí. Sabía que pensar en eso era muy duro para Ginny, pero una vez que ella sintió que podía ayudar a la causa guaraní, nunca se echó para atrás. El plan era que Sean, Jesse y yo nos fuéramos al Ecuador primero para comenzar nuestra casa, mientras al mismo tiempo ayudábamos a preparar la pista. En realidad no tenía ni idea de qué progreso adelantarían los guaraníes en 3 meses desde que mi cuñado y yo salimos. Pedí que Alas de Socorro me diera un informe al respecto, pensando que si alguien estaba volando cerca de la nueva pista podía desviarse un poquito para mandarme alguna información. Pero lo único que oí fue que no debía esperar gran cosa en apenas 3 meses. Al principio me convencí a sí mismo de que los pilotos de Alas de Socorro no habían visto lo motivados que estaban los guaraníes. Luego mi confianza comenzó a desvanecerse conforme me daba cuenta de que nunca había oído que alguna comunidad local hubiera construido una pista con voluntarios de otras localidades. Mucho menos una pista para una comunidad que todavía no existía. También recordé el arduo trabajo que apenas empezaba. Recordé sobre todo el escozor que producía el sudor que arrastraba el musgo y basura de hojas a mis numerosos cortes y rasguños mientras las abejas revoloteaban dentro de mi ropa, orejas, nariz y boca. Sabía que era mejor no esperar mucho progreso de la pista, aunque todavía albergaba la esperanza de que cuando Ginny y Steph llegaran yo pudiera llevarles para Avioneta a nuestro nuevo hogar. Regresar a Quito fue como una repetición del viaje anterior. Los 3 teníamos tanto equipaje que un agente de American gritó: ¿quién es el dirigente del grupo que tiene este montón de maletas junto al mostrador de primera clase? Esta vez teníamos como 500 kilogramos de carga. Le informé a la agente Cindy que eran nuestras. Jesse y Sean desaparecieron justo cuando le informaba que éramos un grupo de 3. Sabía que era conspicuo porque teníamos suficiente como para 15. Pregunté por Connie, pero Cindy me dijo que era su día libre. ¡Ay, no! Antes de formular un plan B, la cara de Cindy se iluminó. ¿Son ustedes el grupo de misioneros de Quito?, preguntó. Entonces me informó cómo Connie le había pedido que se encargara de nuestro grupo. Me entregó 15 etiquetas de maletas. Yo había pedido 12. American solo nos daba derecho para 6. Sean y Jesse se quedaron sorprendidos. Ir de Quito a Shell con nuestro equipaje fue otra aventura. Un amigo misionero nos prestó su auto Isuzu Trooper con un remolque. Usamos el Trooper, el remolque y el viejo Puka, o sea, un Datsun del 72 pintado de amarillo mostaza, de la tía Raquel para llevar todo nuestro equipo. Sean tenía 19 años y nunca había conducido en el Ecuador. No podía hablar el idioma. Tenía muy poca experiencia con cajas de velocidades de palancas en el piso. Le pedí que condujera a Pop mientras yo manejaba el Isuzu. Con razón, Sean se sentía nervioso. Jesse se fue con él como intérprete, ya que tenía 2 años de español y Sean solo 1. Estábamos algo atrasados. Cuando terminamos de empacar y ponernos en camino, ya era más de las 3 de la tarde. Salimos de Quito al sur, siguiendo la avenida de los Volcanes por la carretera panamericana. La carretera sube al páramo, una región fría y desolada más arriba del nivel de los árboles, antes de bajar enseguida a la selva tropical que es al este. Cuando llegamos a los 3.600 metros de altura y estábamos a punto de comenzar nuestro descenso, los 2 carros con nuestras cargas pesadas casi no podían avanzar. Habiendo escalado la mayoría de los nevados que estábamos pasando, recordé cómo a mi propio motor le faltaba energía a esas altitudes. En el punto más alto del camino hay tan poco oxígeno en el aire que se podía encender un base de gasolina mientras se le sostiene en la mano. Se encendería pero explotaría apenas un poco más arriba. Y la presión atmosférica es tan baja que los líquidos hierven a una temperatura mucho más baja de lo normal. Cuando escalamos montañas, por lo general tomamos sopa o gelatina caliente mientras se está hirviendo. A esas alturas es difícil cocinar cualquier cosa sin una olla de presión.
Sean sintió como si él hubiera estado en una olla de presión cuando empezamos a descender. Le advertí que tenía que continuar cambiando a engranes más bajos para evitar que los frenos se recalentaran. Entonces comenzó a llover. El Puck solo tenía un limpiaparabrisas y parecía que era el original. La noche cayó justo cuando pasábamos por Baños, en la base del volcán que de vez en cuando entraba a la actividad. En camino de Baños a Sean, pasa uno por uno de los pasajes más impresionantes del mundo. La compañía petrolera Shell abrió el camino en las empinadas laderas de un profundo cañón que comienza en los Andes y al final se abre en la selva del Amazonas. Es un abismo profundo cortado por la nieve que se derrite desde las cimas cubiertas de los glaciares que acabamos de pasar. En apenas 80 kilómetros en esa estrecha garganta pasa de ser montañas de cultivo de papas, en donde vimos llamas de pieles gruesas, pastores arropados, a una meseta de 1000 metros de altitud en donde la compañía petrolera Shell construyó su pista y campamento base. La carretera que zigzaguea bajando por la pared del precipicio es tan estrecha que rara vez hay espacio para que pasen 2 carros a la vez. El padre de Sean estaba en un carro desconocido. El pobre de Sean, pues el padre de Sean era... El pobre de Sean estaba en un carro desconocido, lleno de todas las excentricidades propias de los autos con 24 años encima que han vivido en carreteras empedradas. Apenas podía ver por el parabrisas. Y aun cuando pudiera, las luces iluminaban el abismo. El más pequeño error de cálculo podría enviarlos a una caída de varios cientos de metros hasta las vertiginosas aguas revueltas del fondo. Más tarde, Jessie me dijo que fue mejor que estuviera oscuro cuando me siguieron ese último trecho. Era más fácil no ver el inmenso precipicio. Cuando llegamos a Shelmera, todos estábamos agotados. Pasamos la noche ahí antes de tomar el avión de alas de socorro que nos iba a llevar junto con todas nuestras cosas a la selva. Cuando volamos a Tomampade para tomar prestada una canoa e ir al río abajo, tuvimos una sorpresa agradable. 2 hombres guaraníes vinieron a la casa de tía Raquel y me dieron un pedazo de metal recubierto de lodo. Cuando le di la vuelta, me di cuenta de que tenía en mis manos el altímetro de la avioneta de papá. Lo encontraron en el banco de arena. Sorprendentemente, después de 39 años, tenía en mis manos ese pedazo de mi propia historia. Todavía está en nuestra sala como recordatorio de lo frágil que es la vida. Mincaye ya nos estaba esperando en Toñampade. Yo me desilusioné un poco, porque esperaba que él estaría abajo trabajando a toda máquina para tener lista nuestra nueva pista. Supuse que desde que me fui, él habría pasado la mayor parte del tiempo en Toñampade. Pero al conversar me di cuenta de que estuvo trabajando en la nueva pista. Cuando se enteró de que veníamos, subió río arriba en canoa con Pértiga todo un día para recibirnos. También quería cosechar sus huertas en Toñampade, pero los que todavía están trabajando ahí abajo y para Sean, para Jessie y para mí. En el camino río abajo, con Mincaye, su esposa Podae, Sean, Jessie y varios más, pasamos una orilla empinada con una saliente casi al nivel del agua. En ese instante Jessie vio una anaconda de por lo menos unos 4 metros de largo. La mayoría de los guaraníes ya no hablan de esos gigantescos reptiles como animales espirituales, pero todavía le tienen mucho respeto, mucho recelo, dice aquí. Pensé que a todos les gustaría ver de cerca, así que hice la larga canoa diera vuelta y dirigí contra la rápida corriente hacia la culebra grande que se estaba soleando. Jessie quería tocarla con un palo. Los guaraníes le estaban gritando que no lo hiciera, lo que Jessie, por supuesto, pues no podía entender. La mitad de nuestros pasajeros hubieran saltado al agua, excepto que el único lugar disponible era la roca donde estaba la anaconda. Pienso que nuestra culebra debió de tener apenas acabado de comer. Ni se dio por entrada nuestra presencia, aun cuando Jessie le hincó un palo. La dejamos con esperanza de que a la anaconda le gustara vivir río arriba. Cuando al fin logramos volver a dar la vuelta al bote, todos se codeaban comentando lo asustados que los otros estuvieron en el bote. A los guaraníes les encanta reírse de sí mismos, unos de otros también. Si yo hubiera estado operando el motor, me habría visto tentado a atrapar ese oe. Culebras así sirven de excelentes temas de conversación y por lo general ayudan a lograr que alguien hable. También tienden a mantener un bajo el número de vendedores indeseables que pasan por allí. Me pregunté qué pensaría Jessie y Sean
cuando dimos la vuelta a la última curva y vieron nuestro nuevo hogar. No distinguí ninguna reacción obvia. Entonces me di cuenta de que se veía como todas las orillas del río de la selva que pasamos las últimas 3 horas y media. No se dan cuenta lo que yo estaba viendo, su nuevo hogar. Pero los últimos meses yo estuve soñando, planeando qué construir, cómo hacerlo, imaginándome cómo se vería todo. Pero Jesse y Sean solo vieron una selva densa. Comenzaron a ayudar a los guaraníes a construir refugios de lona para que durmiéramos y cocináramos. Me dirigí a la pista para ver si había hecho algún progreso. Seguí la trocha hasta que de repente se abrió. Extendiéndose frente a mí estaba una pista casi terminada. En el centro de ella, de donde se habían sacado las raíces, ya estaba llano y aplanado. Lo único que se necesitaba hacer para que funcionara era llenar un par de zanjas y aplanar el mismo centro un poco más. Quedé sorprendido, orgulloso y con una lección de humildad, todo en proporciones iguales. No podía esperar contarle a todo el mundo que los guaraníes hicieron lo que prometieron en el tiempo que dijeron que les iba a llevar. No se le pagó a nadie. Lo hicieron con una inversión inicial en nuestro gran y ahora, todas luces, mutuo experimento de luchar para llegar a ser socios con el mundo exterior en vez de ser mendigos y sirvientes. 2 días después de haber comenzado a construir nuestra casa, tuvimos 2 recordatorios de lo importante que era la pista. Primero, oímos una llamada de angustia de una aldea que se identificaba como 3 de noviembre. Tenía a una joven que estaba de parto por 3 días que no podía dar a luz. Suplicaban que fuéramos en la avioneta para rescatarla, pero no había respuesta de Shell y nosotros todavía no teníamos avioneta. El segundo recordatorio vino tan pronto como la saga de parto estaba terminando. El hijo de Piqui salió apresurado del denso follaje a nuestro pequeño desmonte. Había corrido todo el camino desde el Damontado esa mañana para decirnos que Gami lo había mordido una culebra y estaba sangrando por todos lados. Solo eran las 9:30. Él había cubierto la distancia en 2 horas y media. Yo tenía el antídoto conmigo, pero ellos no debían esperar que yo avanzara penosamente por la trocha. Dudaba que lograra hacer el viaje en menos de 7 horas, aunque mi vida dependiera de ello. Pero entonces el hijo de Pui nos dijo que Gami ya había muerto. Eso podía significar que se había desmayado, estaba inconsciente o en realidad estaba muerto. Sentí lo mismo que en África Occidental cuando me decían que la gente estaba muriéndose de hambre y no había nada que yo pudiera hacer para impedirlo. En esta situación se me explicó que hay gente a la que yo quería tanto, con tanto empeño ayudar, que estaba en mala situación, que los recursos necesarios para mejorarlos podían salvar a solo 2 o 3 que no estaban en situación tan crítica. En los Estados Unidos de América estamos acostumbrados a tener suficiente para todos. De todo para todos. Es difícil que la mayoría de nosotros imaginemos que en realidad haya lugares donde no hay suficiente comida o medicina para todo lo que se necesita. Al final, el muchacho nos aclaró que a mí ya se había puesto frío y que lo habían enterrado. En esa cultura yo todavía no estaba absolutamente seguro de que estaba muerto, pero ¿qué podíamos hacer sin un aeroplano? Con un avión hubiera podido volar hacia allá en unos 4 minutos con el antídoto. ¿Por qué no nos llamaron por radio para decirnos que Gami lo había mordido una culebra? Pregunté. Me sentía desdichado e inútil. La radio no trabajaba, no pudieron llamar, así que Piqui me mandó. Voy a hacer una pausa para comentarles qué dice aquí. Y si es cierto que aquí casi todo tenemos. Pero en esta situación de COVID me he encontrado con que hay médicos. Hace unos cuantos días convivía con la esposa de un médico y el médico. Qué frustrados se sienten porque ante el COVID no hay mucho que hacer. No se les puede dar nada. Solamente algunos medios para aquellos que están muy graves, pero no hay otra cosa que les pueda ayudar. Y eso les causa mucha tristeza y mucha frustración, mucho dolor a las personas que quieren ayudar. Y eso sucede siempre que queremos ayudar, porque es que no podemos ayudar a todos. Pero vemos que pues Steve no se detuvo, así es que vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo continúa.
Bueno, resultó que el alambre del panel solar de la batería se había oxidado y la batería se agotó. Increíble. Si la batería hubiera estado recargada y hubiéramos tenido la Bravo Tango Sierra, hubiéramos podido llevar a Gami al hospital antes de que pasara una hora de la mordedura. Ahora estaba muerto, desapareció para siempre. Casi habíamos acabado de desmontar el lugar para nuestra casa cuando Sean, Jesse y yo nos desplomamos agotados. En la selva uno tiene que luchar porque el lodo no se le meta por todas partes. Después hay que luchar para quitárselo. Al final uno tiene que figurarse cómo vestirse de nuevo sin que la ropa se moje o se ensucie. A decir verdad, pienso que esa fue mi frustración más duradera en la selva. Tratar de mantenerlas limpias, las cosas limpias, y secas, las cosas secas. Eso parece una trivialidad hasta que uno pasa una noche con ropa en esta selva mojada llena de lodo. Había un factor de la vida diaria que pronto eclipsó todos los demás, en términos de aumentarnos la angustia a los Kowal. Olvidé llevar sal. El primer día no fue la gran cosa, el segundo fue una desilusión que crecía, pero al tercero no era difícil comer. Para el cuarto día tenía hasta antojos de sal. Después de eso comencé a soñar con ella. La quería como, me imagino que se quiere una dosis de un adicto a la heroína. Quedarse sin sal en el mundo moderno de comidas preparadas no es lo mismo que quedarse sin sal donde estábamos. Todas las comidas enlatadas ya cocinadas y la comida instantánea tienen grandes cantidades de sal. Nosotros, por otro lado, estábamos comiendo carne salvaje, plátanos de yuca. Nada de eso tiene ni una pizca de sal que pudiéramos percibir. Al principio pensé que la solución era arreglárnosla sin ella, pero pronto me di cuenta de que tendríamos que tenerla a la fin de poder continuar trabajando. Los muchachos y yo estábamos sudando tanto que sabía que pronto nos íbamos a debilitar debido a un desequilibrio de electrolitos si no conseguíamos sal. Lo único que podíamos hacer era trabajar a la sombra lo más que pudiéramos y tratar de no hacer lo que nos produjera mucho sudor. Pensé en mojarnos la ropa, pero de todas maneras quedaba empapada tan pronto como comenzábamos a trabajar cada mañana a las 7. Por dicha, aunque me desanimó el haberme olvidado de una necesidad tan esencial como la sal, me alegré porque nuestro aserradero de cal comenzó a proveernos enseguida de madera. Un día Tiddy salió de la selva para saber de qué tamaño necesitábamos la madera. Traté de decirle que necesitábamos madera de unos 10 centímetros por 10 centímetros para hacer la armazón. En Guautaedo eso resulta algo así como 2 y 2 de las últimas falanges de tu dedo más largo de un lado y 2 y 2 de las últimas falanges del mismo dedo por el otro lado de largo. Tiddy quedó confuso. Demente se limitó a recoger un bejuco seco y lo cortó un pedazo de unos 40 centímetros de largo. Lo dobló una y otra vez, cada 10 centímetros y a todos los extremos. Cortarlos así, dijo. Tiddy me dio una gran sonrisa y se fue. En unos 10 minutos oí un gran árbol caer. Tiddy no fue a almorzar, pero justo después del almuerzo, los palos cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros comenzaron a llegar en hombros de cargadores designados. Calculo que la mayoría de nuestra madera pasó de ser parte de un árbol vivo a ser parte de nuestra casa en menos de 3 horas. Oía a la gente hablar de las casas que parecían construidas con una sierra de cadena. La nuestra lo era, en verdad. Antes de ordenar madera para que se ajustara el plan, diseñamos un plan de nuestra casa para que se ajustara a la madera. Los materiales para construir también establecen nuevas normas para la frescura. Uno casi tiene que usar gafas protectoras cuando cava los clavos para protegerse de los ojos del agua que sale disparada del árbol. Demente fue a ayudar a la construcción. Él siempre parecía saber dónde estaba en el momento preciso. Él estaba en la pista por un rato y luego, cuando volví a darme cuenta, se hallaba en la selva ayudando a Tiddy. Luego estaba aconsejándome sobre algún material que pudiera considerar para alguna parte de la construcción. Un día, cuando se nos estaba acabando la carne, lo vi con una escopeta, dirigiéndose a la selva. 15 minutos más tarde estaba de regreso en el campamento. Le pregunté si había decidido no ir a buscar carne. «Dobar», me dijo y siguió de largo. Tan pronto, me pregunté. Entonces, al verlo pasar junto a mí, vi la cabeza de un enorme tapir.
atada a su espalda. Tementa dijo que había caminado por un rato por las trochas. Allí, debajo de unas hojas grandes, bien dormido, estaba el más grande y a lo mejor el más tímido de todos los animales de la selva. Me dijo que le había dado un tiro en la cabeza para que no despertara. Hombres de nuestro equipo se dirigieron corriendo por la trocha para ir a traer el resto de nuestra provisión de carne. Después de trabajar duro por 5 días en nuestra casa, el esqueleto estructural estaba casi completo. Yo esperaba que lloviera mucho mientras estábamos afuera. Si no llovía, temía que la madera empapada se recaería y se retorcería y nuestra estructura se destruiría por sí sola. Era tiempo de ir a recibir a Ginny. Ginny. ¿Por qué dije Ginny? Era tiempo de recibir a Jenny. Otra vez dije Jenny. No, era tiempo de recibir a Ginny. Stephanie, Jaime, Jamie. El equipo médico, la superagente Connie y su hija. Connie estaba haciendo realidad su sueño de visitar la selva del Amazonas. Ella también era para nosotros un sueño realidad. Se encargó de todos los arreglos del viaje para nuestro grupo grande. Dio consejos en la gran fiesta para empacar que Ginny organizó en Ocala y guió al grupo al atravesar todas las pequeñas inconveniencias del mundo moderno viaje internacional. El grupo médico iba a estar en el Ecuador por unos 10 días. Connie se quedaría todo el tiempo con ellos mientras estuvieran allí. De nuestro lado nos llevó medio día ir río arriba, justo como medio kilómetro antes de llegar a la pista. Oímos un avión despegar. Las buenas noticias fueron que no era el nuestro. Las malas noticias fueron que nuestro avión no llegó sino hasta las 4:30. No estábamos desesperados por llegar a Quito sino al día siguiente, pero lo esperábamos conseguir lo más pronto posible. Salimos de la avioneta de alas de socorro en Shell, compramos 2 Coca-Cola frías en el hangar y nos dirigimos al restaurante más cercano. Antes de que nos sirvieran la comida, devoramos 2 platos de salsa bien salada y picante. La grasosa comida estaba deliciosa. Jessie levantó una papa frita que chorraba aceite. Y todos gemimos de placer antes de devorar la comida que teníamos por delante. Con razón que nosotros, la gente civilizada, somos gordos, pensé. La gente de la selva, en contraste, no sufre colesterol alto, ni presión alta, grasa, sal, carcinógenos, que no son parte de su dieta. Oye, pero me voy a ir a vivir a la selva, como sea. Pero esa comida demasiado salada, frita en aceite, sumergida en salsa picante, en serio que sabe bien. Me encanta la comida de la selva, pero me pregunté si podíamos alterarla genéticamente para que tuviera el sabor de la comida grasosa, salada, carcinogénica que disfrutábamos en casa. Si podíamos hacer eso, nosotros los estadounidenses estaríamos felices y en buena forma. ¡Ah, qué sueño! Casi no podía esperar a Ginny, Steffi y Jamie en el aeropuerto. Esperaba a Ginny estuviera nerviosa cuando se embarcara el avión, pero al contrario me abrazó, me dijo que se alegraba de estar de nuevo conmigo y que no le importaba cuáles fueran nuestras circunstancias. Es difícil que para un hombre con una esposa de clase no esponjarse como un pavo real, pero me pregunté si Ginny todavía se sentiría de la misma manera cuando viera a media terminar la casa hecha con sierras de cadena y rodeada por selva enmarañada. Pensé que a lo mejor Steph también estaría un poco nerviosa, pero ella estaba que le comían las ansias de salir de la capital e irse a la selva. Rick y Teresa y sus 2 hijos eran parte del grupo que llegó con Ginny, pero ellos decidieron quedarse más tiempo que los demás. Ofrecieron quedarse todo el tiempo que fuera necesario para ayudarnos a mudar a nuestra casa nueva de la selva. Más importante aún, Rick se ofreció para ayudar a evaluar qué necesidades médicas podríamos enseñarles a los guaraníes que pudieran atender ellos mismos. En realidad, Rick fue el instigador para que todo el grupo de entrenamiento médico fuera al Ecuador. Pasamos varios días en Quito, donde el equipo médico de nuestra ciudad Ocala, Florida, enseñó a algunos cirujanos ecuatorianos cómo hacer cirugía de reemplazo de rodilla. Entonces, por fin, nuestra familia completa. Junto con Connie y su hija y el equipo médico nos dirigíamos a la selva. Todos querían ver cómo en el Amazonas era en realidad tan grandioso como Connie les informó. Después de que el equipo médico, Connie y su hija se fueron, quedamos solos la familia Sent, Rick, Teresa y sus 2 hijos. En ese momento las cosas por hacer, en mi corta lista, incluían lo siguiente. Alistar a Bravo Tango Sierra para volar. Poner la casa en condiciones habitables. Mudarnos a nuestro hogar en territorio
guaraní. El Bravo Tango Sierra era lo primero en la lista. Una vez que lográbamos que el viejo aeroplano volara, sabía que todo lo demás sería fácil. El mecánico experto en aviones de nadas de socorro en Shell estaba atrasado con su propio mantenimiento, pero yo tenía la esperanza que por lo menos me ayudara a hacer algo del trabajo necesario en el BTS. BTS es Bravo Tango Sierra. Aquí me topé con una situación que no esperaba. Volar sobre la selva es algo muy especializado. No hay espacio en la selva ecuatoriana para aterrizajes de emergencia. Las pistas son cortas, estrechas, empapadas y lodosas. No tienen cercas, así que los animales y la gente los usan también. Los guaraníes tienen que pasar mucho trabajo para cortar la hierba de sus pistas a mano, un machete, así que con frecuencia la dejan crecer mucho antes de cortarla. Entonces cuando la cortan lo dejan como la pista como heno, esperando para hacer pacas. La hierba cortada en esa manera puede acumularse frente a una rueda y hacer que la avioneta resbale y se salga de la pista. También hay la posibilidad de que una pista nueva, las raíces que se dejan, que en una pista nueva las raíces que se dejan, se pudran, lo cual crea agujeros en la superficie. Yo no tenía ningún entrenamiento especializado como los pilotos misioneros profesionales. Bravo Tango Sierra no era una avioneta moderna con equipo especial, tal como frenos dobles o equipo para aterrizar o despegar en pistas cortas. El director de alas de socorro en el Ecuador decidió que era muy probable que yo acabara matándome. Él no quería que Alas de Socorro fuera responsable. ¿Qué fue lo que pensó si me ayudaban a trabajar en el Bravo Tango Sierra? Por supuesto que no tenía ninguna obligación de ayudarme. Es más, yo recibí indicios de que era el caso. Pero pensé que lo harían, porque cuando Alas de Socorro pidió ayuda para ir a África por un año, vendí mi casa, empaqué mis cosas y me fui. La casa que papá construyó cuando comenzó la operación Alas de Socorro, mucho tiempo atrás, estaba al otro lado de la calle, esa pequeña calle, que una vez vio más caballos y mulas que carros. Todavía pasaba frente a nuestra antigua casa, solo que ahora pues estaba pavimentada. Me paré en el hangar moderno y grande de Alas de Socorro y miré hacia el pequeño cobertizo en donde Harris 56 vivió hasta el día fatídico, cuando papá salió de ese mismo lugar para nunca regresar. El punto donde me paré para verlo ir por la última vez todavía estaba allí entre la antigua casa y la pista, que ahora también está pavimentada. Me imagino que supuse que yo era parte de la familia. No tenía ni la menor idea de lo que pronto iba a tener que escoger en qué familia realmente quería pertenecer. Sentí que me dejaron plantado los mismos que varias generaciones de distancia reemplazaron a mamá y a papá y el trabajo que ellos empezaron. Sin embargo, el desengaño que sentí resultó ser una bendición disfrazada. He notado que eso pasa a menudo cuando estoy dispuesto a dejar que Dios escriba el libreto. Tener que reconstruir mi propio motor fue una buena iniciación para lo que vendría. Por lo menos ahora los guaraníes no me acusarían de ser un receptor justo antes de comenzar mi propia cruzada para convencerles de que ellos podrían hacer la mayoría de cosas que los de afuera hicieron por tanto tiempo. Los motores de los aviones son muy parecidos a los Volkswagen. Cada uno de los cilindros es una unidad separada que se le puede quitar el armazón del motor. Cuando llegué a Shell y fui a inspeccionar el BTS, ninguno de los cilindros estaba en el motor. Por fin los encontré en un barril de diésel. El dueño del avión, Rick, me dijo que un par de cilindros estaban rajados. Yo no quería estar en medio de un decolaje que se rajara otro. Así que Rick y yo hicimos un trato. Yo pondría nuevos cilindros, pistones, anillos en su motor a cambio de usar la avioneta. Parecía un buen trato. Yo tenía los nuevos cilindros conmigo, pero contaba con sacar los viejos para saber cómo poner los nuevos. En vez de eso, los pistones, cilindros y una mirada de partes diminutas estaban mezcladas en un barril de diésel. Iba a ser como armar un rompecabezas sin tener un cuadro en la caja para que me dijera cómo se supone que tiene que verse cuando está acabado. No sabía por dónde comenzar. Teresa llegó a mi rescate. Cuando Ginny le contó mi dilema, ella me dijo que le gustaba trabajar en los carros de la familia y con gusto me ayudaría. Parecía que no se sentía intimidada en lo más mínimo, pero ella tampoco había visto a dónde yo iba a volar. Hay una diferencia fundamental entre un carro y el aeroplano. Uno anciano una vez me dijo:
La diferencia más grande entre un carro y un avión es que uno de ellos vuela. Es que en el carro, si el motor falla, allí te quedas. Pero en el avión, si el motor falla, ¿dónde quedas? Teresa me inspiró a sacar el manual de reparación total que compré. Entonces sacamos todos los repuestos nuevos que Connie y American Airlines me llevaron y comenzamos a reparar las nuevas y las viejas. Leía un poco, comparaba con lo que el libro decía, con lo que estaba viendo y todo parecía encajar. En ese entonces, uno de los pilotos de alas de socorro finlandés se ofreció para ayudarme por las noches. También me dijo que un mecánico de aviación ecuatoriano autorizado a lo mejor me podía inspeccionar lo que yo estaba haciendo. Necesitaba tener la firma de un mecánico de aviación autorizado en los papeles necesarios. Parece que la familia Cent producía 2 modelos. Recibimos o bien el gen de la mecánica o el artístico. Yo recibí el de la mecánica, pero no soy un profesional. Pero también pensé, ¿qué tan difícil puede ser armar el motor de un avión? Yo he pensado eso muchas veces. Pensé que iba a ser un proyecto solitario, pero este no fue el caso. Mis hijos se ofrecieron a ayudar al principio. Después varios jóvenes guaraníes que fueron a la ciudad llegaron a verme y también ofrecieron ayudarme. El mecánico finlandés se detenía de vez en cuando y también el mecánico ecuatoriano. Y cuando me veían en apuros, los mecánicos de alas de socorro fueron generosos con sus consejos, aunque la política oficial era mantenerse alejados. Me emocioné cuando todo encajó en su lugar. Tuve, eso sí, que hacer un par de cosas 2 veces, pero al final no nos sobraron piezas. Disfruté el reto. El manual de reconstrucción era muy minucioso, por lo cual estoy agradecido, y el mecánico ecuatoriano era rápido para preguntar la forma en que el manual decía que debían hacerse ciertas cosas. Sin embargo, lo más destacado fueron mis ayudantes guaraníes. Estaban fascinados con todo. Estoy seguro que ellos pensaban que yo sabía lo que hacía. Después de todo, yo tenía piel blanca como Wally. No les quería decir que nunca había hecho lo que yo estaba haciendo y enseñándoles a hacer al mismo tiempo. En ese entonces, no me daba cuenta, pero yo pasaría mucho tiempo explicando a los guaraníes que los de afuera tampoco saben qué hacer todo. Pasaría más tiempo y energía tratando de convencer a los Kowadi que porque alguien tenga una piel de hermoso color canela no significa que son incapaces de dominar habilidades de afuera. Al tercer día en la reconstrucción del motor, llegó el momento para ver si nuestro torpe ensamblaje de repuestos bien engrasados podía hacer ruido y hacer girar una hélice. Me imaginé que los jóvenes guaraníes se sorprenderían si el motor arrancaba. Más bien, yo fui el sorprendido. Ellos actuaron como si estuvieran esperando que funcionara. Claro, no sabían que yo nunca había hecho lo que acabábamos de hacer. El motor arrancó y el medidor de presión de aceite indicó que las partes movibles estaban recibiendo aceite. Era hora de ver si el viejo BTS podía volar. Ginny y los muchachos llegaron a unirse a mi cuadrilla guaraní de mecánico para la gran ocasión. Pedimos prestados unos cuantos cuartos en una casa vieja al otro lado de la calle, así que no tuvieron que caminar mucho. La casa en donde estábamos quedándonos mientras construía yo el motor del BTS perteneció a uno de los primeros médicos misioneros del hospital que mi papá y sus amigos construían cuando lo mataron. Ya cuando realicé varias pruebas de carreteo, estaba oscureciendo y la pista Shell estaba a punto de cerrarse. Decidí que era hora de volar. Todavía no había revalidado mi licencia de piloto en el Ecuador, así que le pedí al capitán Henry, que me rescató durante la guerra, que hiciera la prueba de vuelo conmigo para que fuera legal. Con todos observando atentos como para notar con precisión el lugar donde esperaba que cayeran las piezas flojas del avión, le di a BTS gasolina y despegamos. Decolé sobre el precipicio en el extremo oeste de la pista, virando hacia la izquierda para seguir el curso de Pastaza. Entonces regresé en un círculo de regreso para aterrizar y decolar de inmediato. Me estaba sintiendo muy bien, pero todos en tierra me hacían ademanes frenéticos, por lo que llevé a la avioneta a nuestro cobertizo y la apagué. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, diciéndome que cuando despegué salieron llamas por debajo de la avioneta.
contra el firmamento casi oscuro debe haber sido algo muy dramático. No tenía ni la menor idea de lo que pudiera causar aquello. No cabe duda que éramos un grupo cosmopolita. Gonga, Nangi, Ponga, Dampa, Adubá, fuego, mucho fuego por venir. Yo lo vi. Esa era la versión guaraní. Vimos una llama enorme cuando despegaste. Esa era la versión en español. Y en inglés alguien exclamó, cuando decolaste vimos grandes llamas que salían de la barriga de la avioneta. No vas a volar en esta cosa otra vez, ¿verdad? Pienso que la versión en inglés fue la más para beneficio de Ginny que para mí. Ginny dijo con calma, bueno, Steve, es muy cuidadoso. No siempre sigue las instrucciones al pie de la letra, pero no hace nada que no piense que sea seguro. No volví a volar a BTS hasta el día siguiente. Hablé varias veces de las posibilidades de que sonaba como un lanzallamas sujeto a nuestro pequeño Cessna 172. Si me hubiera quedado en tierra por cada historia de horror que oía a través de los años, nunca me hubiera atrevido a aterrizar mi J3 Cub en los campos de agricultores cuando estaba en la universidad. Me habría perdido de conocer muchas personas maravillosas. También me hubiera perdido de mucha comida rica. Por otro lado, cuando hay llamas que salen disparadas de un motor de avión que acaba de ser reconstruido, es claro que no es algo para tomarse a la ligera. Decidí que lo más razonable era hacer otra prueba. Cuando una máquina hace algo que no es normal y con posibles consecuencias negativas, el piloto hace lo que estaba haciendo cuando el problema comenzó y ve si la máquina lo hace otra vez. El BTS no lo hizo esta vez, así que hice otra vez lo que estaba haciendo, volar. A decir verdad, lo hice 2,300 veces más en el año y medio siguiente. Esa vieja y robusta avioneta de 4 plazas cuya historia abarcaba 30 años para entonces llegó a ser más un miembro más de la familia que un simple medio de transporte. Era nuestro carro familiar, nuestra ambulancia, nuestro camión de reparto y nuestro vehículo para recreación. Aunque no sirvió en la última categoría muy a menudo. Ahora que teníamos el avión listo y volando, lo que seguía era la casa. Decidimos que eso sería un proyecto para los muchachos. Estoy seguro que Ginny hubiera preferido ir con nosotros, pero los hijos de Rick y Teresa eran muy pequeños, y yo sabía que teníamos que vivir bajo lonas colgadas a poca distancia del suelo de la selva mojado e infestado de animales hasta que nos mudáramos a casa. Por cierto, que yo no quería agotar todo el espíritu pionero de Ginny y Steffi demasiado rápido. Y ahí termina el capítulo 15. Qué maravilla, ¿no? Cuando queremos ayudar, las cosas sí parecen muy emocionantes, muy grandes, pero vienen los obstáculos y vienen las cosas difíciles y las cosas que no esperamos. Pero si nosotros persistimos en aquel sueño que Dios nos ha dado, Dios nos bendice en todo. Y no importa lo que sepamos, no importa cuánto creamos que sabemos o que podemos, Dios siempre nos va a dar fuerzas. Y a ti también. Solo es cosa de pedírselo. Nos vemos al próximo capítulo.